Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Llamaron mi nombre en el tribunal y dijeron que robé los 910.000 pesos mexicanos, MXN 910,000 dólares, de la escuela que limpié durante 21 años. No tenía abogado. No tenía un plan. Entonces, las puertas detrás de mí se abrieron. Me giré inmediatamente. Recuerdo claramente esa parte. Mis manos en la mesa estaban firmes como si esperara algo. La jueza estaba mirando sus papeles. El fiscal ya estaba de pie. Y yo seguía pensando, así es como termina. Silencio. Rápido. Nadie hizo muchas preguntas. Entonces oí la puerta. ¿Alguna vez has notado cómo una habitación suena diferente cuando algo importante está a punto de suceder? Antes incluso de que sepas qué es, el aire cambia un poco. La gente dejó de moverse. Me giré. Y las vi. 3 mujeres entrando como si pertenecieran a ese lugar. Por un segundo, mi cerebro no entendió. Solo miré. Entonces reconocí la forma en que la de adelante mantenía el hombro firme. Y, sin prisa, era Emilia. Mi Emilia. Detrás de ella, Carla. Con los ojos tranquilos, ya examinando la sala y Jessica, sosteniendo una carpeta apretada contra su pecho, como siempre hacía cuando tenía algo que decir, pero no quería decirlo todavía. Yo no las había llamado. Fue lo primero que se me ocurrió. No les había dicho la fecha del juicio. No les había dicho lo mal que estaba. Imaginé que ellas tenían sus propias vidas ahora. Buenas vidas. Mejores que cualquier cosa que yo pudiera haberles dado en ese entonces. No quería arrastrarlas a este lío. Pero allí estaban. Y, de alguna manera, eso empeoró las cosas antes de mejorar, porque ahora me verían así. Acusado, solo, sentado en una mesa donde no pertenecía. La jueza carraspeó. Señor Miller, usted tiene representación. Abrí la boca, pero no salió nada. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, oí la voz de Emilia. Su señoría, representaré al señor Miller. Me giré completamente. Ella no me miró de inmediato. Ya se estaba moviendo, ya estaba dejando su bolso en el suelo, ya estaba inmersa en ello. Como si se hubiera estado preparando para esto durante más tiempo de lo que yo imaginaba. Fue entonces cuando algo en mi pecho se soltó. No desapareció, solo se sintió menos apretado. Pero para entender cómo terminé sentado allí esa mañana, hay que retroceder unas semanas, tal vez algunos años, depende de cómo lo mires. La carta llegó un martes. Sobrecomún, dirección, remitente del distrito. Pensé que era sobre la papelería de mi jubilación, o tal vez algo sobre el seguro. Ya llevaba un año jubilado. Todavía me despertaba a las 4:30 por costumbre, todavía preparaba café en la misma taza desportillada, seguía viendo el pronóstico del tiempo como si tuviera a dónde ir. La abrí de pie en el mostrador de la cocina. Solo me senté cuando llegué a la segunda página. Reclamación civil. Esa fue la frase. La recuerdo porque tuve que leerla 3 veces hasta que tuvo sentido. Decían que yo había estado pidiendo materiales, herramientas, accesorios de pintura a mi nombre durante años, diciendo que los materiales nunca llegaban a la escuela. Decían que los había guardado, vendido, algo así. 52.000. Al principio me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no encajaba. No correspondía con nada de lo que yo sabía sobre mi vida. Miré alrededor de la cocina. La misma mesa que tenía 20 años. Las mismas 3 sillas que no combinaban. La misma nevera vieja que zumbaba más fuerte de lo que debería. Si hubiera robado 910.000 pesos mexicanos, MXN 910,000 dólares, debería tener menos cosas perdidas. Dejé los papeles sobre la mesa, sin temor. Y leí cada página. Había órdenes de compra con mi nombre impreso en la parte inferior, con fechas que se remontaban a años. Firmas que se parecían tanto a las mías que tuve que inclinarme para ver que estaba mal. Al principio,
Pensé que tal vez había cometido errores. Tal vez había firmado cosas de las que no me acordaba. 21 años es mucho tiempo para hacer cualquier cosa. Las cosas se confunden. Pero los números no parecían correctos. Sabía cuánta cera para pisos usábamos en una temporada. Sabía cuántas luminarias había en ese edificio. No olvidas esas cosas cuando tu trabajo es mantener todo funcionando. Aún así, el papel decía lo que decía. 2 días después, me llamaron a la oficina del distrito. El nuevo superintendente, el señor Morales. Lo había encontrado solo unas pocas veces antes de jubilarme. Siempre educado, camisas limpias. El tipo de persona que sonríe sin mostrar los dientes. Me hizo sentar frente a él y me ofreció café. Dije que no. Él cruzó las manos como si estuviéramos a punto de tener una conversación amistosa. Francisco, dijo, usted ha estado en el distrito por mucho tiempo. 21 años, dije. Él asintió como si eso confirmara algo para él. Estamos revisando algunos registros, continuó, y hay discrepancias ligadas a su nombre. No acepté nada de lo que dijo. No levanté la voz. No estaba de humor para ese tipo de conversación. No estoy diciendo que lo haya hecho intencionalmente, dijo rápidamente. A veces la gente se siente abrumada. La papelería se acumula. Los errores ocurren. Había algo en la forma en que dijo, errores, que me revolvió el estómago. Deslizó un documento por la mesa. Si firma esto. Dijo como si fuera un asunto burocrático. Un asunto burocrático. Usted pagaría una parte. Sin cargos criminales. Sin audiencia pública. Lo mantendremos en secreto. No toqué el papel. ¿Y si no firmo? Pregunté. Él se inclinó un poco hacia atrás. Entonces irá a los tribunales. Dijo. Esto se convierte en algo más grande de lo que necesita ser. Más grande. Como si toda mi vida no hubiera estado ya envuelta en ese edificio. Me levanté. No acepté nada de lo que dijo de nuevo. Él me dio esa misma pequeña sonrisa. Espero que eso sea cierto, Francisco. Salí con el papel todavía en su mesa. Después de eso, las cosas cambiaron rápido. Algunos maestros con los que solía hablar todos los días dejaron de mirarme a los ojos cuando los encontraba en el mercado. Uno de los chicos de mantenimiento que entrené me saludó una vez y siguió caminando como si no tuviera tiempo. Nadie dijo nada directamente. Pero no necesitaban hacerlo. La peor parte llegó una semana después. Recibí una llamada pidiéndome que fuera allí y devolviera las llaves. Era solo el procedimiento. Fui en mi viejo Ford. Estacioné en el mismo lugar que usé durante años. El edificio parecía el mismo por fuera, ladrillos. Un poco gastados, bandera al frente. Por dentro el olor era diferente. O tal vez solo lo noté más. Caminé por el pasillo principal una última vez. Mis botas hicieron el mismo sonido de siempre, resonando un poco. Conocí a todos los casilleros, todas las puertas de las aulas. Podría haber caminado por ese lugar en la oscuridad. Metí la mano en el bolsillo y saqué el llavero. Era más pesado de lo que la gente imagina. Paños de adiciones, depósitos, acceso a la caldera, entradas laterales. Lo puse en el mostrador. La mujer detrás de la mesa, alguien conocida, creo, lo deslizó a un cajón sin mirarme. Gracias. Eso fue todo. Sin apretón de manos, no. Agradecemos sus años. ¿Listo? Salí sin decir nada. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con los papeles del proceso abiertos frente a mí. Hice las cuentas de cabeza. Honorarios, abogados, costos judiciales. No vi una versión de aquello en la que yo saliera ganando. Tomé la pluma que me dieron en la oficina distrital. Pensé en firmar algo. Cualquier cosa que hiciera que esto se detuviera. Estoy cansado, dije en voz alta. Solo para escuchar, hablé en serio. Así fue como entré en ese tribunal unas semanas después. Sin abogado, dinero, plan. Aceptar lo que venía.
Hasta que abrieron las puertas. Antes incluso de que Emilia apareciera en un tribunal usando un traje azul marino, hablando como si hubiera nacido con un libro de derecho en la mano. Ella era un bebé envuelto en una manta amarilla en el suelo de un gimnasio. Eso fue en enero de 2002. La Ciudad de México estaba congelada esa semana. El tipo de frío que hace que la puerta de tu camioneta se atasque, tus rodillas se quejen incluso antes de que tus pies toquen el suelo. Y la primaria Lincoln, a las 4:18 de la mañana, porque una tubería cerca de las duchas del gimnasio estaba dando problemas y yo quería verificar antes de que los niños llegaran. El edificio estaba oscuro y silencioso. Recuerdo haber balanceado mi linterna en el suelo del gimnasio y escuchar algo que no pude identificar al principio. Un llanto. Ni el gato, ni los patos calentadores. Un bebé. Ella estaba en una caja de las gradas, envuelta en esa manta amarilla con pequeños patos blancos. Su rostro estaba rojo, pequeños puños rojos, calva, gritando, como si estuviera enojada con el mundo entero por dejarla allí. Había un billete con un alfiler de seguridad en la manta. Por favor, cuide de ella. 5 palabras. Ningún nombre, ninguna explicación. Me quedé allí parado por un largo segundo. Y, para ser honesto, me asusté. Tenía 41 años, vivía solo, y todavía cargaba la tristeza de un hijo que enterré años antes. No quería ser padre de nadie de nuevo. Pero ella dejó de llorar cuando la tomé en brazos. No completamente, solo lo suficiente para esconder su rostro en mi abrigo. Llamé a la policía y luego al servicio social. Después me senté con ella en el armario de la custodia porque era la sala más cálida de la escuela. Le dije que mi nombre era Francisco y que arreglaba las cosas. Eso sonó tonto incluso cuando lo dije. Pero seguí hablando. La emergencia de unos días se convirtió pronto en una semana entera. Una semana se transformó en un mes. Nadie vino a buscarla. Entonces fui yo. Elegí Emilia para honrar a mi madre, que atendía en el mostrador de una cafetería en Monterrey y crió a 4 hijos sin nunca dejarnos sentir la falta de recursos. Emilia era el tipo de niña que estudiaba todo. Observaba mi boca cuando leía para ella. Observaba mis manos cuando arreglaba el fregadero. A los 5 años, leía en voz alta los avisos en los postes telefónicos desde el asiento trasero. Perro perdido, decía, recompensa y, entonces, deletreaba el número como si fuera parte de la historia. Años después, cuando ella entró en el tribunal, vi la misma expresión en su rostro, leyendo todo, sin perder nada. Carla vino después. Su madre, Diana, trabajaba en la panadería en la Avenida Juárez. Buena mujer, mujer cansada. Carla se quedaba después de la escuela casi todos los días, porque Diana solo podía recogerla a las 6 de la tarde. Ella se sentaba fuera de mi armario con la mochila en su regazo, fingiendo que no tenía hambre. «Puedo pagar el viernes», dijo cuando le ofrecí galletas de mantequilla de cacahuete. Tenía 6 años. Le dije, «¿Qué tal si me pagas aprendiendo tus palabras y tu caligrafía?» Ella lo pensó como si fuera un negocio serio y luego estuvo de acuerdo. La noche de un jueves lluvioso, Diana fue víctima de un accidente. El agua planeó cerca del viaducto. Carla estaba en la oficina del director cuando le contaron. Me quedé fuera de la puerta y oí el sonido más pequeño salir de esa niña. Como si el aire hubiera sido noqueado. Ningún pariente se presentó. Yo ya sabía lo que aquello significaba. La asistente social me miró como si estuviera loco cuando dije que la llevaría. Señor Miller, usted ya tiene un hijo, dijo ella. Lo sé. Y su renta es limitada. Lo sé también. Ella miró los formularios. Esto no va a ser fácil. Yo casi me reí. Nada que valiera la pena hacer nunca había sido fácil. Ella no habló mucho en la primera semana. Alineó sus zapatos cerca de la puerta y mantuvo su mochila lista como si esperara que alguien cambiara de idea. Empecé a hacer huevos revueltos como los hacía Diana, con un poco de leche. Carla me corrigió 2 veces. Entonces, al día siguiente, se comió el plato entero. Era su manera de decir que podía quedarse. Jessica vino 3 años después de eso.
La encontré en el sótano, detrás de la vieja caldera, enrollada con un suéter como almohada. Una niña de 8 años. Mangas delgadas. Mangas largas en mayo. Sus ojos tenían esa mirada. Todavía no me gusta recordar la mirada de un niño que ya ha aprendido que los adultos pueden ser peligrosos. No me acerqué a ella. Solo me senté en el suelo a unos metros de distancia y dije, soy Francisco. Trabajo aquí. Ella me miró. Tengo café, dije, pero no lo recomiendo amargo. Eso provocó un parpadeo. Algo muy parecido a una risa. Le traje sopa de la sala de profesores, una manta de objetos perdidos. Cuando la policía llegó, encontraron hematomas debajo de sus mangas. Sus padres adoptivos fueron arrestados antes de la cena. Una colocación diferente duró 4 días. Entonces, ve la conexión. Ella sigue preguntando por el conserje, dijo la asistente social. Le dije, tráigala a casa. 3 niñas, un salario. Ahí es donde la gente generalmente sacude la cabeza y dice que yo era algún tipo de santo. No lo era. Me cansaba. A veces me irritaba. Quemaba cenas. Olvidaba las autorizaciones. Dormía en una silla con la ropa todavía en la lavadora. Hubo un invierno en México en el que me levantaba a las 4 de la mañana para quitar la nieve de las aceras de la escuela, ganando así algunos pesos extra antes del turno. Mis dedos se entumecían a las 5:30, y todavía tenía un día entero de reparaciones y botes de basura por delante. En casa aprendí a estirar la comida hasta que crujiera. La noche del pollo frito, las niñas se quedaban con los trozos buenos. Yo me quedaba en el fregadero y decía que comía en el trabajo. Emilia me creyó por un tiempo. Carla, no. Jessica nunca dijo nada, pero a veces dejaba la mitad de una galleta en mi plato cuando creía que no estaba mirando. Así era como vivíamos. No era elegante, no era fácil, pero era gratificante. Usaba la misma chaqueta de trabajo marrón hasta que los puños se deshilacharon. Y el nombre cosido en el bolsillo, Francisco, comenzó a soltarse. Las niñas intentaron comprarme una nueva una vez después de que Emilia consiguió su primer trabajo de verano. Les dije que esta todavía funcionaba. La verdad es que me gustaba. Esa chaqueta tenía objetos de bebé, recibos, dibujos, avisos de retraso y 3 niñas con sed de un lugar seguro para llorar. Cuando crecieron, imaginé que todo estaba bien. Emilia fue a la facultad de Derecho. Carla se hizo enfermera. Al regresar a la primaria Lincoln como maestra de 3er grado, Jessica me enorgulleció de un modo que nunca pude expresar con palabras. Entonces, cuando el proceso comenzó, no las llamé. ¿Y si era a mí mismo a quien estaba protegiendo? Tal vez solo estaba avergonzado porque pasé toda mi vida intentando ser firme. El hombre con las llaves. El hombre que arregló la fuga. El hombre que apareció. Y ahora el periódico decía que yo era un ladrón. Y de vuelta al tribunal, Emilia colocó su bolso en la mesa a mi lado. Carla se sentó justo detrás de nosotros. Jessica abrió su carpeta. Emilia finalmente miró. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, dije. Ella fijó mi mirada por un segundo más de lo que la mayoría. Ese mirada de enfermera. Evaluando, no solo escuchando. Entonces ella asintió una vez y se recostó. Jessica puso su carpeta en la mesa y deslizó algunas fotos, solo lo suficiente para que Emilia las viera. Emilia las miró y luego volvió a sus papeles. Genial, dijo en voz baja. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no habían simplemente aparecido. Estaban trabajando. El fiscal comenzó a hablar como si nada hubiera cambiado. Misma voz firme. Misma pila de documentos. A lo largo de un periodo de aproximadamente 21 años, dijo, el señor Miller presentó órdenes de compra de suministros de mantenimiento que nunca fueron contabilizadas. Explicó los números al juez como si estuviera explicando una lista de compras. Fechas, descripciones de los artículos, notas, tintas, accesorios, productos de limpieza. ¿Y el señor West? Repitió el nombre varias veces. Cada vez sonaba un poco menos parecido a mí. Mantuve mis manos cruzadas frente a mí.
Intenté respirar con firmeza. Emilia no interrumpió. Tomó notas. Con calma. Sin prisa. Cuando la abogada terminó, la jueza miró por encima de sus gafas. Y... Señor Miller, dijo, puede proceder. Emilia se levantó. Con firmeza, ni deprisa, ni despacio. Su señoría, antes de comenzar, me gustaría aclarar una cosa. Levantó una sola página de su pila. Varias de estas órdenes de compra, dijo, están fechadas después de que mi cliente se jubiló de su cargo en el distrito. ¿Es esto correcto? El abogado dudó un poco. Llevan su nombre y firma, dijo. Esa no fue mi pregunta, respondió Emilia, aún con calma. ¿Es cierto que el señor Miller ya no estaba empleado por el distrito en esas fechas? Hubo una pausa. Sí, dijo. Emilia asintió una vez como si esperara esa respuesta. Sentí que algo cambiaba en la sala. Pequeño, pero real. Ella dejó el papel y tomó otra cosa. Mi padre llevaba un registro, dijo. No porque alguien se lo pidiera, sino porque así es como él trabaja. Puso un cuaderno espiral en la mesa frente a la jueza. No era nada especial a la vista. Tapa doblada en las esquinas, bordes gastados debido a los años en que fue abierto y cerrado. Mi caligrafía en el frente. Reparaciones de 2014 a 2015. No pensaba en esos cuadernos desde hacía mucho tiempo. Guardados en una caja de mi armario del pasillo, estaban al lado de recibos viejos de lámparas y una caja de herramientas rota que yo pretendía arreglar. Emilia los abrió cuidadosamente, como si fueran importantes. Es el registro de cada reparación, cada solicitud de suministro, cada reemplazo, dijo. Todo registrado por fecha. Giró una página y la sostuvo lo suficiente para que la jueza la viera. Dice que, en octubre, se encargaron 12 galones de cera para pisos. Tomó uno de los documentos del distrito. El oficial, para ese mismo pedido, dijo, muestra 30 galones. La jueza se inclinó un poco hacia adelante. Yo miré ese número. ¿30? Nunca usamos 30 galones en una temporada, mucho menos en un mes. Emilia puso los dos papeles lado a lado. Este patrón continúa, dijo, a lo largo de varios años. Hace 3 meses se tomó esta fotografía, dijo. Pared de aula pintada hasta el yeso. Emilia la tomó y la sostuvo el tiempo suficiente para que la jueza la viera. Hace 3 meses se tomó esta fotografía, dijo. En el aula mantenida con el mismo presupuesto que la escuela que emitió estas órdenes de compra, añadió. Puso la foto a un lado. Según los registros del distrito, prosiguió, se compró pintura de primera calidad en repetidas ocasiones en los últimos 2 años. Porque esa parte era verdad de una forma que los números no podían explicar. Mezclas, estiras y funciona. Y ni siquiera es de esa marca o similar. Eso y hace que funcione. Así es como siempre hice las cosas. Emilia giró una página en otro cuaderno. Aquí, dijo, mi padre anota la sustitución de 4 celdas fluorescentes en noviembre. Levantó el registro del distrito de nuevo. El registro del distrito muestra 8. Hubo una pausa más larga esta vez. El abogado cambió de posición. Miró sus propios papeles. Emilia no levantó la voz, no insistió. Ella solo continuó poniendo las cosas en orden, pieza por pieza. Carla habló entonces lo suficientemente alto para que la oyéramos. Si esos números fueran pacientes, dijo con calma, diría que algo anda seriamente mal. Jessica casi sonrió. Emilia no sonrió, pero vi la esquina de su boca moverse como si quisiera. Entonces tomó una carpeta diferente. Su señoría, dijo. También revisamos los proveedores de las órdenes de compra, la cantidad y la calidad. Sacó una página impresa. Suministros del lago SADCB, leyó. Proveedor principal listado en la mayoría de los pedidos inflados. Dejó la página. Registrado hace 18 meses. Otra página. Agente registrado, Tomás Morales. Ella miró hacia arriba. Cuñado del actual superintendente. La sala quedó en silencio.
Es el tipo de silencio que se tiene cuando la gente está aburrida. El tipo en el que nadie quiere ser el primero en moverse. Me sentí, mi pecho se apretó, no de dolor esta vez, sino de algo más cercano a la rabia. Lento, pesado. Emilia no se apresuró. Lo dejó allí. Entonces ella dijo, creemos que estos pedidos fueron alterados o creados después del envío y canalizados a través de este proveedor a precios inflados. El abogado finalmente dio un paso adelante. Especulación, dijo. No hay nada directo. Emilia levantó la mano para no impedírselo, solo para señalar que no había terminado. En ese instante, ella me miró. Papá, dijo suavemente, ¿en qué año se jubiló? Hace 2 años, dije. Ella asintió y encaró a la jueza de nuevo. Estas órdenes, dijo, golpeando la pila de notas, son de 18 meses después de eso. El abogado abrió la boca de nuevo, pero nada salió esta vez. Miré mis manos. Todos esos años mantuve el control de todo, porque pensé que eso era solo parte de hacer un trabajo bien. Nunca pasó por mi cabeza que un día aquellos cuadernos serían la única cosa que me impediría perderlo todo. Emilia se sentó. Por un segundo nadie habló. ¿Entonces? Ella se inclinó más cerca de mí y dijo casi en un susurro, no hemos terminado de... Tragué saliva. Emilia, dije, esto es mucho. Ella me miró con firmeza como siempre. Una vez nos dijiste algo, recordó. En ese momento difícil, ya presentí lo que iba a pasar antes incluso de que ella hablara. Que no nos rendimos solo porque se ponga difícil. Asentí lentamente. Aquello fue diferente, dije. Ella sacudió la cabeza. No, dijo, no lo fue. Carla dio un golpecito suave en el respaldo de mi silla. Te tenemos, dijo. Jessica empujó el resto de las fotos hacia adelante. Y tengo más, añadió. Me recosté en la silla. Miré a las 3. Y por primera vez, desde que aquella carta apareció en mi buzón, sentí algo cercano a tierra firme bajo mis pies. Me giré hacia la jueza cuando ella llamó a la siguiente fase de la audiencia. No voy a firmar nada, dije en voz baja, más para mí que para cualquier otra persona. Emilia escuchó de todos modos. Genial, dijo. El tribunal pareció más pequeño después de eso. O tal vez era solo que había más cosas sucediendo ahora. Más peso, más atención. Personas que estaban sentadas en silencio en la última fila se inclinaron hacia adelante. La jueza ajustó sus gafas. La secretaria dejó de escribir por un segundo más de lo necesario. El fiscal carraspeó y trató de reiniciar. Su señoría, dijo. La defensa está intentando sacar conclusiones sin prueba directa de intención. Emilia se levantó de nuevo. Intereses al fin. La intención se aclara cuando los patrones son consistentes, afirmó ella. Siempre serena. Nos gustaría llamar a un testigo. El juez asintió. Proceda. Emilia no me miró esta vez, ella solo dijo. No reconocí el nombre inmediatamente. Entonces una mujer se levantó de la segunda fila, de unos 50 años, cabello corto y gris. Conocí el rostro antes de recordar el nombre. Ella enseñaba segundo grado y se jubiló unos años antes que yo. Se acercó, hizo el juramento y se sentó. ¿Usted tuvo la oportunidad de interactuar con él? Durante ese tiempo, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Todos los días, si algo se rompía, usted llamaba a Francisco. Emilia asintió. ¿Alguna vez lo vio llevar suministros fuera de la escuela para uso personal? No, dijo firmemente. Si él traía algo, yo no lo iba a ver. Herramientas, materiales, cosas que la escuela no tenía. Eso me tomó por sorpresa. Yo no pensaba en eso desde hacía años. Emilia miró sus notas. ¿Las condiciones del edificio cambiaron en los últimos años en que usted trabajó? La sonrisa de la señora Carter desapareció. Sí, dijo. Las cosas dejaron de ser reparadas. Reportaban los problemas, calentadores, fugas, estresores rotos. Se quedaban parados. No era más así.
Gracias, dijo Emilia. Sin más preguntas. El abogado se levantó y trató de resolver el problema, pero no había mucho con lo que trabajar. Acertó. La señora Carter no dudó. Entonces Emilia llamó a otra testigo. Esta vez era el padre de un hombre al que ayudé una vez con el pasamanos roto fuera de su casa. Él habló sobre cómo yo aparecía un sábado con una caja de herramientas y nunca le cobré un centavo. El abogado objetó. Relevancia. Emilia mantuvo la simplicidad. Carácter y patrón, dijo. La jueza lo permitió. Llamaron solo a unas pocas personas. Fue eso lo que me impresionó. No fue un desfile. No fue un espectáculo. Solo voces suficientes para llenar los espacios que los números no podían alcanzar. Entonces Emilia volvió a la mesa. Su señoría, dijo. Nos gustaría abordar los registros del proveedor con más detalles. Ella tomó otro conjunto de documentos. Eran diferentes, impresos en papel de registros oficiales. Suministros del lago SADCB, dijo de nuevo. Registrada hace 18 meses. Ella deslizó una página. Agente registrado, Tomás Morales. La jueza miró hacia arriba. ¿Relación con el superintendente? El cuñado, dijo Emilia. El abogado cambió de tema. Eso por sí solo no establece. Emilia no interrumpió. Ella solo puso otro documento en el suelo. Registro de pago. Ella dijo que los fondos del distrito fueron canalizados a suministros del lago, para materiales que nunca fueron instalados en el edificio. Ella tomó una de las fotos de Jessica de nuevo. La pila agrietada. La herrumbre en los bordes. Esto fue reportado 3 veces, dijo. Ninguna reparación fue hecha. Otra foto. Un calentador de ambiente en una esquina del aula. Solución temporal para una unidad de calefacción que, de acuerdo con las órdenes de compra, ya había sido reemplazada. Ella dejó eso de lado. Observé la expresión de la jueza cambiar. Nada dramático. Solo más enfocada. Emilia dio un paso más adelante. Su señoría, dijo. No estamos sugiriendo un simple error contable. Estamos presentando un patrón consistente de órdenes infladas, firmas falsificadas y fondos mal dirigidos. La palabra falsificadas cayó más pesadamente que las otras. El abogado se levantó. No hay testimonio de experto confirmando que esas firmas no son del señor Miller. Emilia se giró ligeramente hacia mí. ¿Mi cliente puede acercarse?, preguntó. La jueza asintió. Emilia me entregó uno de los documentos. ¿Esta es su firma?, preguntó. La miré. Estaba cerca. Lo suficientemente cerca para que yo viera porque nadie la cuestionó a primera vista. Pero el lazo en la F estaba muy apretado. La punta de la R fue cortada muy pronto. No, dije. No es mía. Ella me entregó otra. Después otra. ¿Alguna de estas firmas es suya? No, dije de nuevo. Ella recogió los papeles. Mi cliente firmó su nombre miles de veces a lo largo de 2 décadas. Dijo ella. La consistencia importa. Esas firmas son imitaciones. La jueza se inclinó un poco hacia atrás. El abogado abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Por primera vez desde que esto comenzó, él no parecía estar seguro de a dónde iba después. Emilia volvió a la mesa. Su señoría, dijo. Tenemos un punto final. Ella tomó uno de mis cuadernos antiguos. Este no es un registro oficial, su señoría, dijo. Nadie exigió que el señor Miller lo guardara. Nadie lo auditó. Él lo guardaba porque así es como él trabaja. Ella giró una página. 4 luminarias reemplazadas, leyó. Entonces ella mostró el registro del distrito de nuevo. Construcción de 18. Ella cerró el cuaderno. Mi padre no sacó nada de esta escuela, dijo. Él se controló. Esa fue la primera vez que su voz cambió. No más alta, solo más llena. La jueza se quitó las gafas y las puso en el banco.
Señor Miller, dijo, ¿le gustaría hacer una declaración? Mi estómago se apretó. Emilia me miró. No era una advertencia. Solo estaba allí. Me levanté y fui hasta el frente. Cada paso sonaba más alto de lo que debería. Miré a la jueza, luego a la sala. Personas que conocía, personas que no conocía. Rostros que formaron parte de mi vida de pequeñas maneras, pasando en pasillos, saludando en estacionamientos. No soy un hombre complicado, dije. Mi voz salió firme. Eso me sorprendió. Limpié la escuela. Arreglé lo que pude. Denuncié lo que no pude. Hice una pausa. No saqué nada de allí. Sentí esa presión en mi pecho de nuevo. No fuerte, solo allí. Respiré hondo. En todo lo que hacía, yo insistía para que estas niñas pudieran entrar en el edificio en buen estado. Es eso. Vi mis manos un instante después de nuevo, cielo. Hizo el trabajo el tiempo consciente. Usted debía conseguir defensor de él, ¿no es así? Asentí una vez. Era todo lo que tenía. Di un paso hacia atrás. Me senté. La mano de Emilia encontró la mía por debajo de la mesa. Un apretón rápido. Entonces ella la soltó. La jueza quedó en silencio por un largo momento. Tiempo suficiente para que yo pudiera oír el reloj en la pared. Entonces ella habló. Con base en las evidencias presentadas, dijo, este tribunal considera insuficientes los fundamentos para sostener la queja contra el señor Miller. No me moví. Además, continuó, la documentación levanta serias preocupaciones sobre la integridad de los registros financieros del distrito. Una auditoría independiente será ordenada. La palabra archivar vino después. No entendí el resto inmediatamente. Me tomó un segundo asimilarlo. Emilia exhaló a mi lado, y luego se levantó de nosotros. Jessica cubrió su boca con la mano. ¡Qué alegría! Me quedé allí sentada, con las manos en el regazo, intentando entender lo que significaba no cargar más con aquel peso. El abogado juntó sus papeles rápidamente. No nos miró. Vi a Morales quedarse cerca del fondo. Acomodarse el saco y salir sin girarse. Esa parte no parecía una victoria. Parecía solo un cierre. Emilia se inclinó hacia mí. Está hecho, Francisco. Asentí. Pero aún no parecía terminado. No hasta que salimos juntos de aquella sala. No me había dado cuenta de eso cuando entramos. O tal vez se llenó mientras estábamos dentro. Las noticias pequeñas se esparcen rápido. Personas que conocía, personas que no conocía. Algunas manos se extendieron. Algunas así. Alguien dijo, Francisco, usted no hizo eso, como si hubiera tenido incertidumbre todo el tiempo. No respondí. La verdad es que no estaba seguro de cuando ellos creyeron, cuando los papeles aparecieron por primera vez. Tal vez algunos creyeron. Tal vez otros no. Así es como son las personas. Entonces me molesté con ellos. Salimos a la luz de la tarde. Estaba más cálido de lo que debería para esa época del año. Me quedé en la escalinata del tribunal, un minuto más que los otros. Emilia tocó mi brazo. ¿Estás bien? Asentí. Sí, pero lo que quise decir es que me estoy actualizando. Actualizando la idea de que mi nombre todavía era mío, que no había sido usado y archivado como algo que yo no hice. La investigación avanzó rápido después de eso, más rápido que cualquier cosa de la que yo haya participado. En una semana, Morales fue apartado. El distrito anunció una auditoría. Palabras como mala conducta e irregularidad comenzaron a aparecer en el periódico. Yo no leía mucho. No sentía necesidad. Emilia controlaba lo que importaba. Ella me llamaba por la noche y me daba la versión resumida. Encontraron un registro de proveedores, dijo una noche. Transferencias bancarias también. En otra noche, las cuentas de suministros del lago no cuadran. Ni de cerca. Un mes después, fue confirmado. Cientos de miles de pesos pasaron por esa empresa. Pedidos inflados.
Pagos por materiales que nunca pasaron del papel. El resto fue a donde suele ir en historias como esta. Pagos, acciones, testimonios de abogados de ambos lados. No fui a nada de eso. Ya había tenido mi día en el tribunal. Eso era suficiente. Lo que importaba para mí era más silencio. Recordé la primera vez en que pasé por la primaria Lincoln después de que todo terminó. Camiones de construcción al frente, equipos nuevos apilados a un lado, pintura fresca donde solía haber grietas. Estacioné al otro lado de la calle y me quedé allí sentado. Observé al equipo y lo que parecían ser nuevas unidades de calefacción. Ya me habían contado sobre eso. Dijo que su aula finalmente mantuvo una temperatura estable por primera vez en años. ¿Eso importa? Ella dijo que sí. Emilia aceptó un cargo en una oficina de asistencia jurídica en Guadalajara. Dijo que iba a ayudar a personas que no podían permitirse estar donde ella estaba. Carla continuó con su empleo en el hospital. Los mismos turnos largos. La misma voz tranquila al teléfono cuando ella me llamaba. ¿Estás tomando tus medicamentos?, preguntaba. Estoy. Todos ellos. Todos ellos. Jessica se quedó en Lincoln. Dijo que no se iría ahora que las cosas estaban siendo arregladas. Parece que debería importar de nuevo. Ella me dijo que sí. En cuanto a mí, me quedé exactamente donde siempre estuve. Misma casa, misma mesa, mismas 3 sillas que aún no combinaban. La única diferencia es que ahora se ocupaban de nuevo los domingos. No era algo que planeáramos. Simplemente sucedió. Emilia aparecía con un pastel, una pila de archivos en los que no había dejado de pensar. Ella traía compras que yo no había pedido, pero que necesitaba. Jessica venía directamente de la escuela algunos días, todavía cargando la misma carpeta, aunque ahora eran planes de clase en lugar de dibujos. Comíamos un poco, nos sentábamos bastante. El tipo de silencio que no necesita ser llenado. Una noche, unas semanas después del juicio, Carla me encontró en el fregadero. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Ni fue el tiempo. Algunos meses, dije. ¿Hay presión en el pecho? Sí. Ella no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Vamos al médico, dijo. Estoy bien. Ella me lanzó esa mirada de nuevo. Aquella que dice que ya sabe la respuesta. Mañana, dijo. Entonces, el doctor Torres. Un médico que hablaba en frases tranquilas y prácticas. Angina leve, dijo. Manejable. Carla asintió como si esperara por eso. Emilia cruzó los brazos. Obsérveme solo, porque tal vez quiera salir antes. Voy a tomar un medicamento, dije antes de que alguien pudiera decirlo por mí. Eso pareció satisfacerlas. En gran parte. Unos meses después, el consejo escolar realizó una pequeña ceremonia. Solo me avisó con antelación. Van a poner su nombre en una placa, dijo. No necesito eso, le dije. Ya está hecho, dijo. Entonces fui. Usé el mismo traje azul marino que tenía desde hacía años. Todavía no me quedaba bien en los hombros. El gimnasio parecía diferente. Piso nuevo, luces nuevas, paredes pintadas. Justo en la entrada había una placa de bronce. Francisco Miller. La leí una vez, pero no dije mucho. Me pidieron que hablara. Fui breve. Simplemente aparecí. Dije que era verdad. Era solo eso. Pero el final de verdad no sucedió allí. Sucedió después. Y de vuelta a casa. En una de esas noches de domingo en que nadie tiene prisa por irse. La vajilla estaba lavada. Carla había secado la vajilla. Jessica había guardado la vajilla. Emilia estaba recostada en el mostrador, leyendo algo en el celular que probablemente consultaría más tarde. Ahí, en la terraza, tomé café. El sol estaba bajo. El patio parecía el mismo de siempre. Un poco irregular. El césped estaba perfecto. Estaba bien. Por la puerta abierta, pude oírlas conversando, riendo de algo pequeño.
En mí, en la vieja silla cerca del pasamanos, tomé un sorbo. Y, por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en su lugar. No perfecto, pero en el lugar correcto. Ellas salieron unos minutos después, una por una, y se sentaron donde siempre estaban. Emilia en el escalón, Carla recostada en el poste, Jessica en el pasamanos balanceando un pie como solía hacer cuando tenía 8 años. Las miré. 3 mujeres con sus propias vidas, sus propios caminos. Ninguna de ellas necesitó volver. Pero volvieron. Y yo pensé en todos esos años. Madrugadas, días largos, inviernos fríos. Platos vacíos, dije, ya estaban resueltos. Todo sumado a eso. Todo salió bien, dije. Carla sonrió. Jessica le dio un codazo en el hombro. Emilia solo me miró como si entendiera más de lo que dije. ¿Eso es suficiente para mí? Nadie discutió sobre eso. Nos quedamos allí sentadas hasta que la luz se apagó. No nos apresuramos. No lo necesitábamos. Si alguna vez has hecho algo de la manera más difícil porque parecía la manera correcta, probablemente sabes a qué me refiero. Y no siempre compensa inmediatamente. A veces lleva años. A veces aparece cuando ni siquiera estás buscando. Pero cuando aparece, lo sabes. Recordaste a alguien quieto y constante, contó solo permanece allí. Hay más historias como esta.